Biblia, por favor, en Primera de Juan. Primera de Juan. Y somos una iglesia cristoabarcante, comprometidos con Jesús y su evangelio, porque queremos hacer discípulos de Él que crezcan en fe, que crezcan en amor y que crezcan en servicio. Y te repito, vamos a abrir juntos nuestras Biblias en Primera de Juan para terminar de estudiar esta carta que definitivamente, no sé si a ti, pero por lo menos a mí fue una carta que me retó en diferentes aspectos y que me hizo o que nos hizo entender la urgencia que tenemos de reconocer y de confesar a Jesús como el Hijo de Dios y vivir de acuerdo a esa verdad, caminando en amor, que era uno de los temas principales de esta carta, pero también caminando en obediencia a la palabra. Y a través de los versículos que vamos a estudiar hoy, y te repito, con eso terminamos el estudio de la carta, quiero que respondamos a 3 preguntas que es muy importante que tú y yo consideremos a partir de lo que Juan escribe, y es: ¿cómo debemos orar por algún hermano, hermana, que por alguna circunstancia se ha alejado de Dios y ahora está en pecado? Vamos a ver cómo orar por este tipo de hermanos. ¿Qué características tiene el pecado que, según Juan, desde su entendimiento, es un pecado de muerte? ¿Y cómo podemos luchar y resistir al dominio del pecado o el dominio que el pecado trata de ejercer sobre nuestras vidas? Estas son 3 preguntas que vamos a responder a partir de lo que Juan nos escribe en la parte final de su carta. Entonces, si ya estás ahí, por favor, acompáñame a Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 16 al 21. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos. Amén. Y déjame orar para poder continuar. Mi Dios, queremos permanecer en ti, Señor, como cantábamos ahorita. Que esto que cantábamos no sean simplemente unas líneas, Señor, con ritmo y estructura, Señor. No sé qué término se usa en música, pero que sea más allá que eso, Señor. Que sea una realidad de nuestra vida, que podamos permanecer en ti, Señor, porque hemos experimentado la libertad que hay en tu presencia, Señor. Porque hemos experimentado, Señor, la sanidad, el consuelo, el amor que hay en tu presencia, Señor, y queremos permanecer ahí, Señor. ¿A dónde más iremos?, dijo el apóstol Pedro. Señor, ¿a dónde más? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, Padre, que esta mañana podamos entender la belleza que hay detrás de tu palabra, la belleza que hay detrás de tu exhortación, de tu consejo. Y así como un padre, como hoy que estamos celebrando y honrando la vida de los papás, pero así como un padre que busca proteger a su hijo, estableciéndole límites, guiándole, dándole ordenanzas, enseñándole, Señor, de la misma manera
tú quieres hacerlo con nosotros, y cuánto más siendo tú el Padre perfecto. Entonces, Padre, que podamos entender y sentir y caminar en ese amor con el cual tú nos has amado esta mañana, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Es muy interesante la forma en la que Juan cierra su carta. Porque si te fijas, más allá de no tener una despedida o no tener una nota de ánimo o de agradecimiento, como eran las costumbres en este tipo de cartas, Juan cierra la carta relacionando el tema de la oración con el tema del pecado. La semana pasada hablábamos de cómo es necesario que nuestras oraciones sean hechas conforme a su voluntad para que puedan ser respondidas. Pero ahora Juan le da un nuevo giro y relaciona la oración con el tema del pecado, y lo hace refiriéndose a un grupo de personas dentro de la iglesia muy especial. Aquellos hermanos que después de haber probado la gracia, por debilidad o por necedad, han caído en pecado. Dice Juan en el versículo 16, si alguno ve o alguno sabe que su hermano cayó en pecado, pedirá por él, dice Juan, y Dios le dará vida. Y me encanta la certeza con la cual Juan afirma lo que Dios hará. Si te fijas, no dice, y tal vez Dios le dé vida, tal vez si Dios es movido a misericordia, pues lo podemos convencer para que atraiga nuevamente a este hermano. No, Juan nos asegura que si pedimos por este hermano que ha caído, Dios le dará vida. Y quiero que medites en esto, porque a lo largo de toda la carta, Juan resaltó el amor entre nosotros como un fundamento central de nuestro carácter. Lo estuvimos viendo a lo largo de toda la carta, casi los 3 o 4 meses que estuvimos estudiando la carta de Juan. Vimos cómo para él era una prioridad que el amor fuera central en nuestro carácter. Por ejemplo, en el capítulo 3 podemos ver que una manera práctica de mostrar ese amor es proveyendo para la necesidad de aquel hermano que está atravesando por una temporada de necesidad o de dificultad. Dice Juan, si tú tienes y ves que tu hermano está pasando por necesidad, entonces provéles. Es una forma práctica de mostrar ese amor. Y si te fijas, aquí nos da otra manera de mostrar ese amor, y es pidiendo, es intercediendo por ese hermano para que en su gracia Dios restaure y haga volver su corazón de manera que estén convencidos de su pecado y puedan volver en arrepentimiento, que es básicamente la idea de la cual Juan habla cuando dice, y Dios le dará vida. Que reconozca su pecado y que pueda volver su corazón en arrepentimiento. Ahora, es interesante que dice pedirá. Y déjame darte un contexto un poquito más amplio de lo que en el griego original significa esta palabra, porque va más allá de simplemente pedir algo o solicitar algo. La palabra pedirá es la palabra aiteo, creo que se pronuncia de esa manera, pero se usaba para indicar cuando una petición era hecha con una súplica ferviente y perseverante. Una súplica ferviente y perseverante. Así como cuando yo pido permiso para que mi esposa me deje ir a jugar fútbol. Más o menos así, por favor. No. Es una súplica ferviente, apasionada, que no se cansa,
que no se rinde de pedir. Entonces, quiero que veas y que entiendas el tipo de petición que somos llamados a hacer por aquellos hermanos que sabemos que por alguna razón han caído en pecado. Y esto es súper importante. Dice la Escritura que si uno de sus miembros se duele, todo el cuerpo debe de dolerse. Y quiero que veas lo interesante de esto. Porque si te fijas, la Escritura no dice cuando sepas o veas que un hermano ha caído en pecado, no dice lo juzgarás, no dice lo condenarás, no dice encárgate de ponerle una etiqueta a ese hermano para que todos puedan identificarlo como él, espacio en blanco. No dice te encargarás de que todo el mundo se entere a manera de chisme lo que ese hermano hizo. Digo, en nuestra carne nos encantaría que dijera eso. En nuestra carne nos encantaría que dijera, júzgalo, ponle una etiqueta, encárgate de que todo mundo se entere de lo que hizo, porque muchas veces es lo primero que hacemos. Pero la exhortación no es eso. La exhortación es a pedir a través de una súplica ferviente, a través de una súplica apasionada, a través de una súplica que no se rinde ni se cansa de interceder hasta ver que en su gracia Dios ha hecho una obra de restauración en su vida que lo lleve a reconocer, que lo lleve a confesar su pecado y venir en arrepentimiento nuevamente a los pies de Jesús. Eso es el llamado. Y sabes, muchas veces cuesta, muchas veces es cansado, muchas veces es frustrante y más cuando no vemos ningún tipo de cambio en esa persona por la cual estamos orando. Muchas veces involucra dejar la crítica para revestirnos de misericordia. Muchas veces involucra dejar la indiferencia que hay en nuestro corazón para revestirnos de compasión. Involucra dejar la religiosidad con la cual muchas veces actuamos para llenarnos de humildad. Involucra, y creo que esto es lo más importante, involucra reconocer nuestro propio pecado y la necesidad que tenemos también de arrepentimiento y de perdón todos los días de nuestra vida. Es más fácil criticar, es más fácil juzgar, es más fácil condenar que negarte a ti mismo, que despojarte del orgullo para vestirte de compasión, de humildad. Es más fácil. Pero no somos llamados a eso. Si tú has nacido de Dios y has confesado a Jesús como tu Salvador, entonces el llamado individual, pero también como esto, como iglesia, es a orar, a interceder, a pedir apasionadamente, sin cesar, por aquellos hermanos que sabemos que hoy, por debilidad o por dureza de corazón, han caído en pecado. Entonces, quiero que medites en esto. Pero cuando hemos sido profundamente marcados por el Evangelio de Jesús, y el amor se ha vuelto parte central de nuestro carácter, de nuestra naturaleza, entonces tenemos la gracia para pedir, para interceder por otros con profunda compasión
y con profunda humildad, para que sea Dios, y ojo con esto, para que sea Dios, no mis argumentos, no las pedradas que le lanzo, no mi capacidad de convencer, sino que sea Dios quien le haga reconocer su pecado y entonces pueda venir al arrepentimiento. Pregunta, pero la humildad, la compasión, la misericordia que hay en tu corazón te lleva a orar de esa manera, o predomina el juicio, o predomina la crítica, o predomina la indiferencia. No lo sé. Cada uno de nosotros sabemos cómo respondemos ante situaciones como estas, y creo que es un buen tema para que lo medites y para que lo traigas a los pies de la cruz. ¿Cómo respondemos ante situaciones como estas? Ahora, Juan habla de un pecado que es de muerte. Y es también otra vez de esas porciones que me gustaría arrancar y no enseñar porque llevan mucho tiempo de estudiar y de investigar y de qué realmente quieres decir, Juan, con esto. Vas a tratar de explicarlo. Versículo 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Pecado de muerte. Ahora, si te fijas, Juan no dice pecados de muerte. No usa un lenguaje en plural, sino en singular, dice pecado. Es decir, que hay un pecado que es de muerte. De muerte. Muerte no necesariamente física, pero sí muerte eterna. Pastor, o Quique, o como me quieras decir, eso significa que el sacrificio de Jesús no es suficiente para poder cubrir todos los pecados. Si hay un pecado que es de muerte, significa que hay que hacer algo entonces para asegurarnos que hemos recibido completamente el perdón de nuestros pecados, o cómo que hay un pecado que es de muerte. No, la Escritura es clara. Y si hemos creído, ojo con esto, si hemos creído en Jesús como Salvador y como Señor, su sangre derramada en la cruz tiene el poder suficiente para limpiar y para perdonar de manera completa y de manera efectiva nuestros pecados, tanto pasados como presentes como futuros. La sangre de Jesús es efectiva para perdonar todos nuestros pecados. Mira, acompáñame a 1 de Corintios, no pierdas Juan, ahorita vamos a regresar ahí. 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Dice Pablo, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Y quiero hacer énfasis, en el versículo 3, donde dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Por nuestros pecados. ¿Te das cuenta cuál fue el propósito de su muerte? Mira, Jesús no murió para que tengas una vida más fácil. Jesús no murió para que tengas una mejor vida de abundancia y libre de cualquier tipo de dificultad. No, para que pares de sufrir, ¿verdad? No.
Jesús no murió para que tus metas y para que tus deseos puedan volverse realidad. Jesús vivió y murió la cruz para el perdón de nuestros pecados. De manera entonces que ya no hay nada más que tú y yo podamos hacer, ni hay nada más que tú y yo podamos pedir, porque Jesús ya lo hizo. Consumado es, dijo Jesús. Ya no hay nada más que agregar, ya no hay nada más que pedir. Todo lo hizo Jesús en la cruz. El mismo Juan, el escritor de la carta de Juan, nos confirma y nos profundiza en este tema. Regresa a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de cuánto pecado? Todo. No dice de algunos pecados, no dice de pecados que no sean tan fuertes o que se cometan en cierta temporada. No, es cuando dice todo, se refiere a todo. Entonces, ojo con esto, porque si hemos nacido de Dios y hemos creído en Jesús como Hijo de Dios, como dice la Escritura, podemos irnos hoy de aquí tranquilos. Pudiéramos inclusive morir tranquilos, en paz, en calma, sabiendo que la sangre de Jesús pagó el costo de todos nuestros pecados, y por consecuencia tú y yo tenemos acceso libre a la vida eterna. Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra esperanza. Que no hay pecado que la sangre de Jesús no sea capaz de limpiar y por consecuencia de perdonar. Entonces, quiero que medites en esto, porque eso que Juan llama pecado que es de muerte, más que un comportamiento o una conducta externa que termine condenándonos, tiene que ver con la idea de negar y de rechazar la obra y el sacrificio de Jesús como el suficiente y único medio para el perdón de nuestros pecados. Ese es el sacrificio que es de muerte, porque no hay sacrificio que pueda, que quede, dice Pablo, para perdonar ese acto de incredulidad. Si tú y yo no reconocemos a Jesús como el único medio para accesar al perdón de nuestros pecados, nada más lo puede hacer. Y mira, esto viene a profundizar y a darle fuerza lo que estudiábamos hace un par de semanas, cuando te decía que lo que nos va a condenar o lo que nos va a salvar para vida eterna no es lo que somos ni lo que hacemos, sino lo que creemos y lo que confesamos. Eso es lo que a ti y a mí o nos condena o nos salva para vida eterna. Aquello que verdaderamente crees en tu corazón y confiesas con tu boca. Acompáñame a Juan, por favor. No pierdas Primera de Juan, pero ve al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y luego lanza una pregunta increíble Jesús. Dice: ¿crees esto? ¿Lo crees? Quiero que medites en esto. Todo aquel que vive
todo aquel que cree, dijo Jesús. Entonces, lo que a ti y a mí nos va a salvar o nos va a condenar para vida eterna no es lo que somos, no es a dónde venimos, no es la religión que digamos profesar. Aquello que nos va a condenar o que nos va a salvar para vida eterna es lo que verdaderamente creemos y confesamos de nuestra boca. Dice la Escritura, porque con nuestra boca se confiesa para salvación. La pregunta entonces es, ¿has reconocido y has confesado a Jesús como tu Salvador y como el único medio para tener la vida eterna? ¿Has confesado eso? O como dijo Jesús, ¿lo crees? ¿Lo crees? De otra forma, dice Juan, estamos en camino hacia la condenación y hacia la muerte. Ojo con eso. Si tú y yo no creemos en eso, estamos en camino a condenación y muerte. Ahora, en el versículo 18, dice Juan que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y otra vez, vuelve a profundizar en esta idea del pecado, porque es un tema del cual ya había hablado Juan capítulos atrás. Si vamos al capítulo 3, vamos a encontrar que básicamente utiliza las mismas palabras. El que es nacido de Dios no practica el pecado, y lo usa en un contexto más o menos similar. Ahora, a diferencia de este pecado de muerte del cual estaba hablando, ahora Juan sí utiliza la palabra pecado para referirse a cualquier acción, a cualquier actitud o cualquier creencia que nos lleva a rechazar y a rebelarnos en contra de la autoridad y de la voluntad de Dios. Dice Juan, cualquier injusticia es pecado. Es decir, aquí sí se está refiriendo a un conjunto de acciones o alguna acción externa que por su naturaleza nos lleve a rebelarnos y alejarnos de la autoridad y de la voluntad de Dios. Entonces eso es muy importante que puedas identificarlo y que quede claro. Y la palabra practica también es muy importante en este contexto, porque en el griego original es una palabra que se usaba para hacer referencia a un patrón de comportamiento que se vuelve habitual y parte de lo que define la naturaleza de alguien. Y eso ya lo estudiamos semanas atrás. Entonces, creo que podemos interpretar que desde el entendimiento de Juan, todo aquel que ha reconocido y ha confesado a Jesús como Salvador, no solamente tiene el perdón de sus pecados, no solamente tiene la seguridad de una vida eterna en la presencia de Dios, sino que aún en el presente, en el hoy, tiene la gracia para luchar y resistir al poder y al dominio que el pecado trata de ejercer en su vida. ¿Tiene sentido eso? Es decir, todo aquel que verdaderamente ha confesado a Jesús como Hijo de Dios, en lugar de caminar en oposición y en rebeldía, tiene la gracia para poder sujetarse a la autoridad de Jesús y para poder caminar en obediencia a la palabra revelada por el Padre. Aquel que ha nacido de Dios y ha confesado a Jesús como Hijo de Dios. Déjame decirlo así, pero una vida que ha confesado a Jesús como Hijo de Dios es una vida que tiene la gracia para poder cambiar la ira
en amor. Una vida que ha confesado a Jesús como Hijo de Dios es aquella que tiene la gracia para poder cambiar el resentimiento por perdón, para cambiar la ofensa por compasión, los deseos desordenados por dominio propio. Es una vida que tiene la gracia para cambiar la rebeldía que hay en su corazón por alabanza, gloria y honra a su Dios. Dice Juan en el versículo 19 que el mundo entero está bajo el maligno. Eso quiere decir que el poder y el dominio del pecado siguen estando presentes, dirigiendo todo el sistema de valores, de creencias, de principios que dirigen este mundo. Y ya hablamos también de eso. Y dice Juan, el pecado o la influencia que controla y dirige el sistema de principios, de creencias y valores sigue estando activo. Y tenemos que enfrentarnos tú y yo a eso, y todos los días, todos, de una o de otra manera nos enfrentamos a esta realidad. ¿Sabes? Pan de Vida, como ministerio, como casa, es justamente el resultado del fracaso humano por hacerle frente al sistema de valores de ese mundo. Eso es lo que somos como ministerio. El resultado del fracaso humano por no saber resistir y luchar y hacer frente al sistema de valores de este mundo. Pero cuando hemos nacido de Dios, cuando hemos confesado a Jesús como Hijo de Dios, entonces tenemos la gracia y tenemos la fortaleza que necesitamos para poder luchar y para poder hacerle frente a los principios que este mundo quiere venir a tratar de establecer sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es una lucha que peleamos desde el terreno de la victoria que Jesús conquistó con su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso podemos hacerle frente y resistir. No porque seamos mejores, no porque tengamos cualidades especiales, no. Porque Jesús conquistó esa victoria con su muerte y su sacrificio. Mira, la única manera de poder amarnos con el amor incondicional, sacrificial y paciente es naciendo de Dios. La única manera de poder perdonar genuinamente a aquellos que nos han lastimado es creyendo y confesando a Jesús como Hijo de Dios. La única forma de poder amar a tu esposa, de poder amar a tu esposo como Jesús demanda en su palabra que lo hagamos, es cuando confesamos a Jesús como Hijo de Dios. La única forma que tú y yo tenemos para poder cuidar, para poder amar, para poder guiar a nuestros hijos en el camino del bien es cuando creemos que Jesús es el Hijo de Dios y cuando vivimos conforme a esa verdad. Porque cuando confesamos a Jesús y creemos en Él como el Hijo de Dios, entonces recibimos la gracia que necesitamos para poder vivir una vida nueva, una vida plena. Una vida donde el amor es central, donde el perdón es central, donde la misericordia es central, donde la sabiduría es central en nuestro carácter. Es la única forma.
El mundo ha intentado a través de diferentes ideas, de diferentes filosofías, de diferentes movimientos, de diferentes luchas, tratar de rescatar esto. Y si tú volteas a ver el mundo, ¿cómo está hoy? ¿Está mejor que hace 100 años? No. A lo mejor hay avances científicos y tecnológicos y se dice que el avance en la medicina y en la ciencia es el mejor que ha habido a lo largo de la década, pero moralmente, espiritualmente. Entonces, no busques fuera de Dios lo que solo Él puede darte. Versículo 20, regresa a Primera de Juan para ir terminando ya. Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y creemos eso. Por eso dice Juan, sabemos. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos, dice Juan, le pertenecemos. Nuestra posición parte de ahí. Nuestra identidad nace de ahí, que estamos en el verdadero. Y sabes, Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿No crees que vale la pena? ¿No crees que confesar y reconocer a Jesús como Hijo de Dios, confesar y creer en Jesús como tu Salvador y tu Señor, es lo que hoy necesitas para poder ser libre de todo ese pecado que hasta hoy probablemente has venido cargando y que cada vez se hace mucho más difícil de seguir llevando? ¿No crees que vale la pena vivir una vida libre de pecado, de cargas? No sé, medítalo, pero yo estoy convencido de eso. Entonces, no sé cuántos han confesado y reconocido a Jesús como Hijo de Dios. No lo sé. Pero hoy es un buen tiempo, quizá, para que puedas hacerlo. Y me gustaría orar por ti. No te voy a pedir que levantes tu mano, no te voy a pedir que pases al frente o que salgas de tu lugar. Nada. Dios conoce tu corazón. Dios escucha tu petición. Pero si hoy quieres confesar a Jesús como Señor y Salvador, entonces tómate un minuto para orar mientras pasan los muchachos de la alabanza y dile: Señor, quiero confesarte hoy como Señor y Salvador. Padre, entiendo que eres el único medio, el único camino para recibir perdón por nuestros pecados. Padre, son tantos pecados que llevamos a cuestas, que llevamos cargando, Señor, y cada vez se hacen más y más difíciles de llevar. Entonces quiero entregarte esos pecados a ti, Señor, porque tu sangre, como veíamos hoy, es la única que puede limpiarnos de todo pecado. Es a través de tu sacrificio el único medio para poder entrar a la vida eterna, y no hay más. No hay un intermediario, no hay un intercesor que pueda hacer esa función para poder accesar a la vida eterna. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida.
dijiste tú eso, Jesús, y lo creemos. Entonces, Padre, si hoy hay alguien que genuinamente y en su corazón te ha confesado como Señor y Salvador, es tuyo, Señor.